Hola Isabel, Hola, ¿en dónde estás? llegando a la ciudad de Nueva York. ¿Y qué haces aquí? Voy a dar una entrevista al embajador Claude Heller para un trabajo de mi escuela. Qué padre Isabel, ¿a qué hora es tu cita mañana? A las 9. Muy bien. ONU, Organización de las Naciones Unidas, fundada el 24 de octubre de 1945 por 51 naciones. Se fundó en San Francisco, California, después de la Segunda Guerra Mundial. México es una de las naciones fundadoras. La sede se encuentra en Nueva York, Estados Unidos. El secretario general de la ONU es el señor Ban Ki-moon. El representante de México ante la ONU es el señor Claude Heller. México presentó una resolución para la reforma del Consejo de Seguridad el 26 de julio del 2005. Distinguido embajador Claude Heller, me dirijo a usted porque quiero realizar una entrevista para mi escuela. Este año seleccioné el tema de la ONU. Mi escuela es miembro del BIMUN, International Model of United Nations. Embajador, cuando usted era niño, ¿soñó o pensó en trabajar en una organización como la ONU? En primer lugar, me da mucho gusto recibirte aquí, en la sede de la Misión de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Yo creo que todos, desde que empezamos nuestra vida, en nuestra infancia, soñamos con una organización como las Naciones Unidas. Yo sí creía que debía existir algo en el mundo que ayudara a la humanidad. Embajador, la ONU fue creada para traer paz y evitar guerras. ¿Usted considera que eso se ha cumplido? Pues en la historia de Naciones Unidas desde 1945, a lo largo de todos estos años, hemos visto luces y sombras en la vida de Naciones Unidas. Es decir, por un lado, se ha logrado evitar una tercera guerra mundial. La ONU fue creada después de 1945 para concluir la Segunda Guerra. Ha habido muchos conflictos, desafortunadamente, pero también ha habido enormes avances. El mundo ha cambiado radicalmente. Hay que pensar que cuando se crea la ONU eran en 1945 cerca de 50 estados, hoy hay 192 países miembros de Naciones Unidas. Embajador, México ha participado en el Consejo de Seguridad. ¿Usted considera que debemos de participar en este consejo activamente? Bueno, México ha sido efectivamente ya miembro del Consejo de Seguridad en 3 ocasiones, como miembro no permanente. El Consejo de Seguridad tiene miembros permanentes, que son las llamadas 5 grandes potencias, y otros miembros no permanentes. Lo hemos sido ya en 3 ocasiones, somos candidatos para volverlo a hacer en 2009 y 2010, y creo que México sí puede tener un papel constructivo en las relaciones internacionales participando en el Consejo de Seguridad. Embajador, ¿usted considera que el cambio climático es un tema central en la ONU? Es un tema central para la humanidad, en la ONU y fuera de la ONU. Pues creo que es muy claro de que la humanidad debe de actuar con un sentido de urgencia. Estamos viendo los efectos muy negativos del cambio climático en todo el mundo. En nuestro propio país, en México, hemos visto cómo en los últimos años se han intensificado mucho cambios climáticos muy dramáticos, muchas inundaciones, situaciones muy sumamente difíciles. Y Naciones Unidas está justamente tratando de llegar a acuerdos que permitan contrarrestar el cambio climático. Embajador, ¿qué se necesitan para que las naciones hagan acciones para contrarrestar el cambio climático? Bueno, se necesita en que todos los países, ricos o pobres, desarrollados o en vías de desarrollo, asuman sus responsabilidades. Muchas veces es muy fácil echarle la culpa a algún otro país como el culpable de haber provocado, digamos, contaminación o los problemas del medio ambiente, cuando hay que aceptar que es una responsabilidad como se tienen que lograr objetivos muy precisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son sumamente perniciosos, y debe haber cambios en el modo de producir y de consumir en todas nuestras sociedades. Muchas gracias. Embajador, ¿qué requiere México para poder tener una mayor injerencia en la ONU?
Pues tener un papel activo, tener un proyecto claro tanto de país, el país que queremos ser. México en 2010 vamos a cumplir el bicentenario de nuestra independencia y es muy importante que definamos, nos consolidemos nuestro propio desarrollo, pero que también afirmemos nuestra presencia internacional y que seamos activos en todos aquellos temas que son relevantes para el bienestar de los mexicanos, es decir, que favorezcan un mayor desarrollo económico y social del pueblo mexicano, de que podamos crecer en un mundo más seguro y en que podamos vivir en paz. Embajador, ¿usted siente que la ONU debe reformarse? Ese es un tema que existe desde 1945, de quienes han criticado mucho a las Naciones Unidas, y efectivamente la ONU debe reformarse. ¿Por qué? Porque la ONU fue creada en un contexto muy peculiar que fue el de la posguerra, como te decía en un principio, era un número muy limitado de países, así era el mapa político del mundo en ese momento, y hoy las necesidades son otras. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad es un órgano que está conformado tomando en cuenta las realidades de la Segunda Guerra Mundial. Pues el mundo ha cambiado mucho en los últimos 60 años y obviamente tiene que adecuarse a las necesidades del mundo contemporáneo. Embajador, ¿qué mensaje les haría a los estudiantes del Carol Bohr? Pues que estudien mucho, porque creo que la educación es la mejor manera de progresar individualmente y como país. No lograremos ser un país desarrollado capaz de resolver los principales desafíos que enfrentamos, que son muchos en un país tan complejo y tan grande y tan importante como México, sin la educación. Así que tienen mucha tarea por delante y ojalá lo logren desarrollar. Embajador Claude Heller, lo felicito por su trabajo y es un ejemplo para todos nosotros. Gracias por su tiempo y por la oportunidad de entrevistarlo, a nombre de los alumnos del Colegio Colegio Carol Bohr. Pues muchas gracias por haber venido hasta Nueva York y ver muy de cerca lo que son las Naciones Unidas. Y muchas felicidades. Muchas gracias. No hay de qué. Muy bien.